buenas noches, no, muy buenos días para el canal de YouTube Paradigmas Nuevos. Mi nombre es Jorge Guamaní. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar acá al señor Don Isaac Humala, padre de Antauro Humala y del expresidente Ollanta Humala. De antemano agradecerle muy cordialmente por la entrevista que ha acordado conmigo. Hoy día vamos a tocar temas muy importantes. A ver, voy a hacerle una serie de preguntas y vamos a opinar de manera recíproca. La primera pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cuál es la diferencia entre el etnocacerismo y el etnonacionalismo, don Isaac? Bueno, etnonacionalismo es general, y etnocacerismo se refiere, ¿no?, a la labor de Cáceres, ¿no?, en función de la nación. Entonces la nación es una entidad, ya sabes, ¿no?, geográfico, humano, histórico, idiomático, cultural. Es la nación, ¿no? Y Cáceres es una persona, es importante, ¿no?, en la historia del Perú, con motivo sobre todo de la guerra con Chile, ¿no? Entonces la diferencia es esa, de dimensión. Uno se refiere a la nación, ¿no? Ahora la base etno se refiere, ¿no?, a la raza cobriza, porque la especie humana, según la taxología, ¿no?, la especie humana tiene 4 variedades o razas, ¿no? La principal, según los sociólogos, es la raza negra. Después está la raza blanca, la raza amarilla y la raza cobriza o indio, ¿no?, que se conoce. Entonces se refiere, en cuanto a etnonacionalismo y etnocacerismo, se refiere en función de una de las especies, una de las razas de la especie humana, que es la cobriza, ¿no?, en función de esta raza cobriza. Ahora, de las 4 especies, ¿no?, la negra, que se dice la principal, no ha creado cultura, o no, por lo menos gran cultura ni gran civilización. ¿Por qué? Porque el bosque, la selva africana, es casi como un paraíso, ¿no? Entonces el negro, su habitante natural, no ha tenido urgencia de la necesidad para avanzar. Se ha quedado más o menos feliz en su condición de animales o primitivos. Llegaron a descubrir el fuego, etcétera, pero civilización no han hecho. En cambio la blanca es caucásica, ¿no?, y ha aprovechado, ¿no?, el río Nilo, o sea, por razas del Cáucaso, que está en Europa, cerca de Rusia, donde está el monte Ararat, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no?, han vivido, han usado de frente, ¿no?, la tierra, ¿no?, y el mar. Entonces Egipto, el río Egipto sale, el segundo río más grande del mundo, ¿no?, sale del África, del bosque africano, ¿no?, y atraviesa, ¿no?, un espacio de como 1500 kilómetros, que es el grosor, ¿no?, de la parte norte del continente africano, que es bañado por el mar Mediterráneo. Entonces todo un desierto. Entonces el río Nilo, ¿no?, cada cierto tiempo inunda a ambos lados, ¿no?, después se retira, ¿no?, entonces hace especie de agricultura natural. Todo un génesis tiene entonces. Y entonces el hombre que los europeos caucásicos que se han venido ahí, entonces son los que han aprovechado, ¿no?, el río Nilo, ¿no?, que no lo han aprovechado a la civilización los negros, ¿no? Y de esta frente está Europa. Entonces han aprovechado, ¿no?, tanto la tierra, el río y el mar, ¿no?, el mar. En cambio la otra cultura, que es la amarilla, ¿no?, está en las nacientes del Ganges, uno de los grandes ríos, ¿no?, y el otro es el río Amarillo de China, ¿no?, pero dan al océano. Entonces han utilizado solamente la tierra, ¿no?, y los ríos esos en tiempo de lluvia inundan, es como una plaga, destruye lo que están haciendo, ¿no? Entonces David y también destruye. Y el mar es insondable, porque si todavía no tienen barco, todavía no tienen, a las jusas están con el remo, ¿no?,
si se alejan 20 kilómetros mar adentro, ya no regresan, ¿no? Y había la teoría que más allá del mar está el abismo. En cambio ese problema no tenían entonces los del Nilo, porque el mar que tienen es interno, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Atlántico, entra por Gibraltar, que es una puerta. Por el estrecho de Gibraltar. Claro. Entonces todo el mar Mediterráneo, que tiene dos partes, y de ahí por el estrecho de Dardanelos, el mar Negro. Del mar Negro más adentrito, el mar de Azov. Y de eso, caminando unos 100 kilómetros, está el mar Caspio, que ya no es mar, sino el lago más grande del mundo. 4.500 kilómetros cuadrados. Antes era mar y ahora es lago. Más adentro el Aral. Entonces allí es posible, desde un artefacto de madera de flotación. El arca de Noé no es barco, es para flotar, ¿no? Según la leyenda. Eso, el arca de Noé es imposible en Egipto, ¿no? ni en China, de la cultura hindú y la cultura china. En cambio, la cultura de los cobrizos de América, ¿no? La de México está entre dos océanos, en un humedal que estaba en la Ciudad de México. Y los incas, peor en Sudamérica, porque está, ¿no? sobre 2.500 metros hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la costa era insalubre, el paludismo, todas esas cosas. El serrano que venía, pues, le daba la terciana, después la tuberculosis. Claro, y la Amazonía también era insalubre. Entonces, la cultura incaica es de Puna, ¿no? No tiene el gran lago aparte del Titicaca, no tiene ríos navegables, no tiene gran cosa. Entonces, el menos aparente para el desarrollo humano. Muy bien. Como digo, todo un génesis que tiene estas definiciones, ¿no? Todo un génesis. Yeah. Bueno, pasemos a la segunda pregunta, don Isaac. ¿Qué opina ahorita del panorama político y de la liberación de Antauro Humala? ¿Qué opinión le merece al respecto a este tema? Que está muy coyuntural, muy conflictuado ahorita en estos momentos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el problema peruano, ¿no? Sería principal, sería uno. Es lo que Garcilaso define en 1560, de que el Perú es madre de extraños y madrastra de sus hijos. Entonces el extraño está bien tratado acá, todo tiene ventaja, ¿no? Y el autóctono está mal. Además el autóctono, nosotros, ¿no? Que tenemos más de cobrizos, o sea, más de Manco Cápac y muy poco de Pizarro, ¿no? Entonces estamos también alienados, ¿no? O sea que yo he inventado la palabra, padecemos de egofobia. Lo normal es la egofilia, amarse a sí mismo. Por ejemplo, para usted, la persona más importante en este momento lo vive usted, es el amor propio. Ahora, si eso agrava, entonces ya es egoísmo. Pero el amor propio es fundamental para mantenerse bien, ¿no? Claro. Entonces, pero en el caso del peruano, capaz casi todos, un gran porcentaje, ¿no? Renegamos de los rasgos de indio o cobrizo que tenemos y nos aferramos a lo poco o regular o qué cantidad de blanco que podemos tener, ¿no? Renegamos de ser identificarse con la raza aria, con la raza blanca. La blanca tiene varias, las razas tienen también subvariedades, 10, 20, 100 subvariedades. Los arios es una. Entonces la egofobia es odiarse a sí mismo. Entonces es el problema nuestro, ese es el gran problema. Ahora el segundo problema es la definición de Basadre, que dice... El gran historiador Jorge Basadre. ¿Cómo? Jorge Basadre. Bueno, pero haciendo una pausa a lo que me estaba comentando don Isaac, yo le quería preguntar qué opina acerca del panorama político actual y de la liberación de Antauro Humala. ¿Qué opinión le merece usted al respecto a este tema? Bueno, para ahorrar tiempo, ¿no? En mi artículo todos los miércoles en el Diario Expreso, hace más de 6 años, sin faltar uno, escribo. Entonces, hoy día está sobre la salida de
bueno, desde hace como tres números. Sobre de hoy los día creo que miércoles. escrito, si mal no recuerdo, sobre el nuevo congreso, sobre el nuevo presidente del Congreso, ¿cierto? Ese Algo es así. el día. Ajá, sí. Claro. Entonces ahí estoy diciendo qué significa la presencia de Antauro. Ahora sí, ¿lo has leído ya? No, yo he leído los anteriores artículos que... No, leyó el de hoy día. No, el de hoy día no, los anteriores sí, pero el de hoy día todavía Ya, no lo he entonces, leído. y mi respuesta está en lo de hoy día. Ahorramos, lo lee el artículo. Ujú. Claro, si no compra, está en internet. Ok. Prensa Perú, Expreso, página 13. Todos los miércoles. Y sobre el panorama político actual, ¿qué opinas? Ahí también está, por ejemplo, ahí estoy diciendo que el Perú, según la definición de la ONU, de las Naciones Unidas, que vino acá el 21 de julio, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la señora Bachelet, en Palacio, expresamente enviado por el Consejo de Seguridad de la ONU y del secretario general, ¿no? Dijo que el Perú, ¿no? Ya no es un Estado de derecho, sino un Estado de antiderecho. Eso sí lo he leído, pero Estado de antiderecho. Entonces, ahora, conforme a eso, hoy día estoy diciendo que ahora tenemos, ¿no?, un Congreso que no es de derecho, sino antiderecho. ¿Por qué? Porque cuando depusieron o derrocaron a la señora Camones, ¿no?, que fue elegida presidente del Congreso para un año, del 28 de julio del 2022 a julio del 2023. ¿No? Entonces le han dado su golpe de Estado, también no destinando la ley, porque ella pidió licencia por el tiempo que esté en el cargo, ¿no? Y su partido le contesta con una expulsión, ¿no?, irrevocable, ¿no? Eso de irrevocable es contrario a la ley, porque toda resolución, ¿no?, tiene un proceso que tiene dos instancias, primera y segunda, no hay ninguna que una sola, ¿no? Lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, es decir, irrevocable significa que no puede apelar. Entonces, si no puede apelar, ya ese es antiderecho, ya no es derecho, es violación del derecho, ¿no? Y eso pasa. Y también, y ahora, entonces, la han sacado. Pero ella tenía 3 vicepresidentes, elegidas también junto con ella como presidente, y 3 suplentes, ¿no? Entonces, ella es derrocada, entonces automáticamente ipso iure le sucede la primera vicepresidenta, una señora Moyano, Marta Moyano. Pero Marta Moyano no le han dado su derecho, sino han lanzado un candidato, que ha sido el general Williams, ¿no? Y continúa de vicepresidente. Entonces ya no serían vicepresidentes, sino simplemente secretarios. Porque si es vicepresidenta, no cabía elecciones, sino le toca a la vicepresidenta. Es como si lo derrocaran ahora a Castillo. Naturalmente tiene que asumir el cargo ipso jure, ¿no? Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. No pueden convocar elecciones, por eso ellos están diciendo primero lo vamos a inhabilitar a Dina Boluarte. Entonces ya no tendría vicepresidente. Entonces recién lo vacarían a Castillo. En ese caso, una estratagema que se está armando. Bueno, lo que sea. Si eso hay, entonces tendría que hacer eso solo así. Entonces el presidente del Congreso asumiría el cargo de presidente. No es presidente de la República, sino es presidente del Senado encargado de la presidencia, como ha sido Sagasti. En cambio, Vizcarra era vicepresidente. Claro, cayó Kuczynski y asumió la presidencia hasta terminar el periodo. Pero antes de que termine lo han sacado, lo han vacado. Sí. Entonces ya no había vicepresidente, ¿no? Entonces en ese caso, el presidente del Congreso, Sagasti, que era del Congreso, se encarga de la presidencia, encargado de la presidencia. Entonces en este momento, ¿no?, ha hecho que no asuma la señora Moyano, ¿no? Entonces en este caso, ¿no?, es, ¿cómo se llama?, Williams. Entonces, en caso de que lo vacan, ¿no?,
bueno, ya lo vacaron, entonces él, en caso de que haya cambios, caiga Castillo, ¿no? Entonces él sería como Sagasti, encargado de la presidencia y convocando inmediatamente elecciones. Entonces, anteayer, al elegir al nuevo presidente del Congreso, ¿no? Están eligiendo, ¿no? Al que asumiría la presidencia. Entonces han dicho que sería él. Ahora estoy también diciendo que Williams, de todos los generales que tenemos, es el único que tiene bien puesto el uniforme. Entonces ahí estoy diciendo, él está implicado, ¿no? En la masacre de ¿cómo se llama? Bueno, en Ayacucho, ¿cómo se llama ese pueblo? Yeah. Después en el de la embajada, ¿no? En Japón, después del Andahuaylazo. Entonces, y acá, entonces el mejor general operativo, y ahora tienen al general el más operativo, ¿no? Y solito ya llegó a ser vocero de su partido. Ahora, entonces, por lo que a él no le corresponde decir candidato, sino a Moyano, estoy diciendo de que él entonces es un presidente espurio, antiderecho, está violando el derecho de Moyano que debió ser, pero Moyano también es una vicepresidenta antiderecho, porque no ha asumido la presidencia, se ha quedado tranquila y feliz. Entonces, de nombre es presidenta, no vicepresidenta, sería presidente de nombre, pero en realidad nunca ha sido presidente, sino ha sido secretario. Entonces llamamos presidente a un secretario. ¿Por qué? Porque no está el vicepresidente, no está reemplazando a la presidenta. Claro, no están siguiendo la secuencia adecuada en este caso. Entonces, el único que podría responder a la candidatura de Antauro para el 2026, ¿quién sería? Sería Williams. Claro, sería Williams. Entonces, por eso ahora Williams es el jefe de la oposición. Lo veo un general decente a diferencia de los otros. Decente no. O correcto de porque alguna manera. Cajamarca ha sido una masacre. Ahí mataron hasta niños, después de violar a las mujeres. ¿Eso sabes o no? Sí, tipo como hacía, pues, ¿sabes o no sabes? Sendero Luminoso, como hacía en esos tiempos también hacía Represión. esas masacres así, selectivas, esas masacres. Lo mismo también en los Chavín de Huanta, ¿no? Ha habido ejecución, ¿no? A uno de ellos que estaba ya saliendo disfrazado de secuestrado, ¿no? En la calle, ya para salir a la calle se dieron cuenta, lo devolvieron, y entonces y al día siguiente debía estar preso, estaba ejecutado. Entonces eso se ha visto que quedó sano, libre, estaba caminando, y al día de muerto. Entonces se llama ejecución extrajudicial. Ese es delito de lesa humanidad. Por eso el mundo no reconoce eso del Chavín de Huanta, y el juicio sigue hasta ahora. Entonces, en eso, el estratega de eso, ¿no? Ha sido Williams. William no entra en vainas, es decidido. Y claro, habrá declarado, digo, con él, ¿no? Es posible que puede haber hasta eliminación física de sus adversarios. Un tipo de persecución, una eliminación. Claro, porque él mismo, ¿no? Está violando el derecho, y mediante la violación no le corresponde ser candidato. Él es congresista, ¿no? ¿Sabe eso? Porque le tocaba de derecho, por elección, ¿no? Le tocaba a la señora Moyano. Ahora todos han cedido feliz, incluso tu paisano Vladimir Cerrón, el hermano, han apoyado sin el voto de los huancaínos, ¿no? De Cerrón, no estaría Williams. O sea, no tendríamos, ¿no? Un presidente espurio, porque estaría Moyano, que además sería presidenta legítima y legal. Claro, es lo malo, pues, Cerrón. Sí, bueno, y hablando de Cerrón, conlleva la siguiente pregunta, don Isaac. ¿Qué opina de la gestión del presidente Castillo? Bueno,
en general es mucho mejor, incomparablemente mejor que de Alan García del 85 al 90. Como terminamos con Alan García, Con un una área muy planificación, maravilloso, por cada balconazo resolvía los no problemas. se pagó la deuda externa, Pero- habíamos salido del Banco Mundial, la inflación que estaba por las nubes, el dólar MUC, o sea, ¿usted considera que el gobierno de Castillo es mejor al de Alan García del 85 al 90? ¿Por qué más que toda parte de ¿Por eso? qué? Porque estamos mejor que esa que estuvimos con Alan. Claro, habla duro, es intelectual, ¿no? ¿Y en qué sentido lo considera que estamos mejor? ¿En qué aspecto? En todo. Porque con él se ha derrochado las cosas, gastado duro, la inflación sobre todo, había que hacer cola, la situación era terrible. Ahora claro, los aprietes estaban pues emborrachándose, pura fiesta, ¿no? de las obras que dejó Velasco. Velasco dejó todas las riquezas, todas las minas que teníamos en poder del país, ¿no? La minería funcionando, cobrando bien su plata, gastando bien, se ha hecho obras, el oleoducto, una serie de cosas. Es una revolución. Y sobre todo, ¿no? Psicológicamente, los campesinos que eran terratenientes, ¿no? Estaban dueños de la sierra, fue abolido el gabonalismo, ¿no? Ahora, que después lo hayan saboteado, ¿no? Y el campesino esté peor que con los gamonales, es otra cosa, porque los enemigos del velasquismo, ¿no? Bueno, Velasco ha representado pues, ¿no? al Perú profundo, ¿no? Es lo que decía Garcilaso, ¿no? Los Perú, madre de extraños y madrastra de tus hijos. Ahí el Perú era madrastra de extraños y madre de sus hijos. Esa es la diferencia. Y así lo fue hasta que fue derrocado por el general Bermúdez con el Tacnazo. Lo que más rescato de Velasco también, don Isaac, fue la intención de querer recuperar Arica y Tarapacá, solamente que no se dio porque, bueno, hubo todo un saboteo, ¿no? Por parte de, también no sé si estará involucrado el mismo Morales Bermúdez, porque incluso Claro, ya Morales el Bermúdez, Perú se había armado ya hasta los dientes, comprando armamento a la Unión Soviética, todo, ¿no? Ya estaban dando el primer paso, ¿no? Como todo un nacionalista, ¿no? Que quería recuperar esas tierras perdidas en la guerra. Terminando. Ajá. Y también el Castillo como presidente es superior a Kuczynski. ¿Usted lo considera superior a Kuczynski? Pues tú no, Mm, en todo. yo- Kuczynski, por ejemplo, o Alan, por ejemplo, su secretario de él tiene más de 100 millones, se ha vuelto rico. En cambio, el secretario de este le han encontrado con $20,000, que no es nada, sino que ambos son rateros. El otro pero roban centenares o decenas de millones de dólares, ¿no? En cambio, Castillo, pericotito, con sus familiares, su cuñada, no creo que tenga 100,000 soles. ¿No? Cuando le chequearon cuánto tenía el de los $20,000, no alcanza a 80,000, toda su plata, soles. Pero ahora se habla mucho de él, de los robitos de por ejemplo, esas 17 empresas chinas, con la complicidad de un muchacho de 28 años, que era como el gancho. La suma total no llega a 800,000 soles, 800 millones. En cambio, las licitaciones de los otros son cientos y miles de millones de dólares. Es diferente. ¿No? Pero la prensa lo pone pues como si fueran grandes ladrones. Son Como pues si fuera chiquillos, un son Satanás. pericotitos. Como si fuera ya un ladrón ya. Por eso o sea, lo pone pues, con- son pirañitas. Ujú. O sea, lo pone como un ladrón de poca monta, en pocas palabras. Claro. Bueno, y la siguiente pregunta sería, para usted, ¿quién se lleva a la alcaldía de Lima? Yo vaticino, don Isaac, personalmente que va a ganar un candidato de derecha, porque ahorita solo hay pocos candidatos de izquierda, ¿no? Creo que tenemos a Gonzalo Alegría, a Yuri Castro de Perú Libre, pero yo considero que ahorita, como la prensa está poniendo ya
ya ganador, como siempre hacen, un candidato de derecha. Igual yo pienso que va a ser un candidato de derecha. ¿Usted quién vaticina más o menos que se llevará a la alcaldía de Lima? Bueno, tendría la esperanza del hijo de, ¿cómo se llama?, del novelista Ciro Alegría. Ah, Gonzalo que nació Alegría. acá, pero no